Señoras y señores, muy buenos días. Es un placer especial para mí tener la oportunidad de presentar a don Javier Monzón, un buen amigo y uno de los personajes con trayectoria más consolidada y más dilatada del panorama empresarial de nuestro país. Javier es madrileño, comentábamos que es uno de esos pocos madrileños que tiene 8 apellidos madrileños. Es además economista. Toda su actividad profesional ha estado relacionada al sector de la tecnología. Empezó muy joven como director financiero y director general de Telefónica Internacional, donde también fue su director de desarrollo corporativo, por lo tanto, muy vinculado a las TIC, muy vinculado a las tecnologías desde el principio de su carrera. Es presidente de Indra desde el año 1993 y de su mano creo que todos hemos visto a Indra transformarse de un campeón local a un líder internacional con presencia no solamente en España, sino en el resto del mundo, mucha presencia en Latinoamérica y con un liderazgo indiscutible en áreas de alta tecnología como los sectores del transporte, las comunicaciones y la defensa. De Javier, además de sus éxitos profesionales, yo destacaría también su altísimo compromiso con la sociedad civil. Es una persona que dedica tiempo y tiempo de calidad a participar en foros de la sociedad civil, donde aporta experiencia, conocimientos e iniciativas. Y además es una persona que, pese a haber desarrollado su carrera fundamentalmente en el sector privado, me consta que es un gran impulsor del emprendimiento y un gran impulsor del intraemprendimiento dentro de su compañía. Yo no quiero dedicarle muchos minutos a mi presentación porque lo más interesante de hoy va a ser escuchar a Javier, que además de sus responsabilidades en Indra, hoy nos va a hablar de un área que creo que es de mucho interés y mucha relevancia para todos, el área de la ciberseguridad. En un mundo interconectado, en un mundo cada vez más comunicado, en un mundo donde los mensajes de 150 caracteres pues, viajan prácticamente a la velocidad de la luz a lo largo de todo el planeta, la ciberseguridad se ha convertido en un elemento de altísima importancia. Hoy en día existen más recursos dedicados al ciberterrorismo y al cibersabotaje de los que empieza a existir para lo que es el crimen organizado tradicional. Todas estas organizaciones consideran además que es una actividad de mucho menos riesgo y a cambio mucho más lucrativa que lo que puede ser la actividad delictiva más convencional. Por lo tanto, creo que es un tema extraordinariamente relevante para empresas y también para los ciudadanos. Y sin más, quiero dar la bienvenida a Javier y reiterar el privilegio y el honor que representa para CEDE tenerle esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, muchas gracias a CEDE por invitarme a estar aquí con ustedes. Y muchas gracias, Amparo, por la presentación tan cariñosa. Como saben, siempre que hay afecto por medio, pues uno pierde un poco de objetividad y ella, pues yo creo que se inclina más hacia el afecto que hacia la objetividad. Me han pedido que hable, yo he entendido, de la ciberseguridad como una oportunidad industrial. Yo no sé mucho de ciberseguridad, ya saben, y ustedes que son directivos, que uno cuando hace una carrera profesional dedicada a la gestión en las empresas tiene que elegir entre dos opciones. Una, ser un especialista, que son los que saben casi todo sobre casi nada, y otra, ser un generalista, que es lo que yo soy, que es lo que sabemos casi nada sobre casi todo, ¿no? Así que yo sé poco sobre ciberseguridad, pero yo creo que algo sí para intentar hacer algunas reflexiones que nos valgan luego para un coloquio o para intercambiar opiniones. No he venido a vender Indra, aunque nunca está de más vender algo, pero sí me interesa recordarles, a que yo creo que muchos de ustedes nos conocen bien, 2 o 3 características de nuestra compañía para lo que luego diré. Nosotros, Indra es una empresa global, tanto geográficamente como por los mercados verticales a los que se dirige, que cubren prácticamente todos los elementos de la demanda de una economía. Somos una compañía que representamos una alta concentración de talento, no solo por el número de profesionales, sino por la cualificación que estos profesionales tienen. Y somos una compañía que incluso en estos años de crisis hemos mantenido nuestro horizonte y nuestro norte de ambición, ¿no? Yo siempre digo, y creo que ustedes lo saben, que se dedican a la gestión empresarial,
que incluso en las épocas de crisis no nos podemos conformar con gestionar solamente los costes. Una empresa que solo gestiona los costes es una empresa que acaba muriendo y que acaba haciéndose más pequeña y con menos proyectos de futuro, ¿no? La responsabilidad de los que gestionamos empresas es tener siempre precisamente un proyecto de futuro y, por lo tanto, nuestra primera responsabilidad es gestionar los ingresos y hacer que estos sean lo mayores posibles. Y para eso necesitamos contar siempre con una oferta competitiva. Como ustedes saben, la mejor manera de crear ventajas competitivas sostenibles es diferenciarnos en la oferta. Nosotros, aunque en la industria que estamos el componente de servicios es importante, imprescindible y necesario, porque nos da estabilidad, recurrencia, relación a largo plazo con los clientes, pero en Indra siempre hemos querido ser una compañía de fuerte base tecnológica, donde, como decía, nos diferenciemos principalmente de nuestros competidores en la oferta. Diferenciarse en la oferta significa ser capaz de ofrecer algo que no tienen todos los demás o que tienen muy pocos, y por lo tanto la manera de crear una ventaja competitiva más sólida y más sostenible y que permite además también mejores niveles de rentabilidad y de crecimiento y por lo tanto mayor capacidad de atraer talento, que como ustedes saben la capacidad de atraer y retener talento es la base para la competitividad de cualquier empresa hoy y cada vez más en el futuro. Uno de los principales retos que tienen hoy todas las economías desarrolladas o todas las economías, como decimos ahora, emergidas, ¿no?, por contraposición a que no somos ya emergentes, es mantener una presencia suficiente y un liderazgo, siempre que podamos, en actividades industriales. La industria del futuro, como ustedes saben, está siendo ya, pero va a ser sobre todo cada vez más diferente de la que hemos conocido en el pasado, ¿no? No es este el tema hoy ni me quiero entretener, pero las nuevas formas de producir, las nuevas técnicas de fabricar cambian radicalmente la estructura, el contenido y los procesos de gestión de las industrias, ¿no? El papel del conocimiento es totalmente distinto en la industria de corte digital que en la industria tradicional, ¿no?, tanto desde la concepción de los procesos hasta el tipo de output que generamos y la forma en que éste tiene lugar, ¿no? En España, como saben, tenemos una vieja asignatura pendiente en materia de industrialización y de peso industrial o de peso de la industria en nuestra economía, ¿no? Eso ha ocurrido en el pasado y si no hacemos las cosas bien es posible que en el futuro tengamos también alguna carencia en este ámbito, ¿no? Es cierto, como saben, que el Gobierno, y en particular el Ministerio de Industria, el ministro de Industria actual, está poniendo un énfasis especial en este campo y hace unos días presentaba una ruta, una hoja de ruta, un camino para la reindustrialización de España, ¿no? Lo que me interesa destacar ahora es que, en particular en España, en todo este periodo largo de desarrollo económico a pesar de las crisis de las últimas décadas, en España nos hemos caracterizado por haber sido incapaces de crear un número suficiente de empresas de base tecnológica. Y también hemos sido incapaces de generar un número suficiente de empresas grandes de base tecnológica, ¿no? Lo que caracteriza una economía dinámica de base tecnológica es que crea muchas empresas de este perfil y que algunas de ellas, pero en un número razonable, se hacen grandes y se convierten en líderes en sus sectores, ¿no? Y además en España las empresas no puramente tecnológicas han sido lentas en el ritmo de adopción de las innovaciones, en el alcance con que lo han hecho y en general en la intensidad en el uso de estas nuevas tecnologías que generan innovación, ¿no? Como directivos, a mí me gusta siempre hablar de la responsabilidad social del directivo, ¿no? Y creo que CEDE es un buen ejemplo, y de quien lo ha impulsado y quien lo administra y gestiona es un buen ejemplo de este papel clave que los directivos cumplimos y tenemos no solo en nuestras empresas, sino en la sociedad, seamos o no seamos conscientes de este papel. Saben que hay un debate muy viejo y muy conocido en el mundo empresarial, es quién es el empresario
en las empresas donde la figura del empresario no es visible, ¿no? Sobre todo en las empresas que llamamos corporaciones, que tienen el capital disperso y por lo tanto el propietario del capital no es el titular de la función empresarial, ¿no? Bueno, y yo siempre he dicho que, y eso lo sabe todo el mundo, no hay empresa sin empresario, por lo tanto en toda empresa hay un empresario, ¿no? Tenemos que encontrarle y saber quién es, pero hay uno, ¿no? Yo creo que en las empresas de capital disperso o de propiedad dispersa, el empresario es el equipo ejecutivo o alguien del equipo ejecutivo. Normalmente el primer ejecutivo es el que encabeza esa función empresarial, pero la función empresarial está distribuida por la organización y, como saben, uno de los retos que tenemos todos los ejecutivos de compañías más o menos, sean grandes o pequeñas o medianas, es conseguir que ese espíritu empresarial fluya a través de la organización y que la gran parte de nuestros directivos y equipos de gestión ejerzan una función empresarial. Yo soy también de los que cree que en la economía de hoy y en la de las últimas o las décadas recientes hay un peso excesivo del factor financiero en la economía, ¿no? Y eso no solo ha provocado algún tipo de distorsiones y de situaciones que todos conocemos y las burbujas financieras y las crisis económicas que inducen, etcétera, sino que creo que también ha tenido su efecto en cuáles son los valores y la cultura que dominan el mundo empresarial, ¿no? Y es verdad, es casi ya un lugar común, ¿no? Si preguntáramos aquí cuál es el objetivo de la empresa, el fin último de una compañía, muchos diríamos que el fin último de una compañía es maximizar el beneficio y la rentabilidad de los recursos invertidos, ¿no? Bueno, yo no creo que ese sea el fin último de una compañía. Yo siempre comparo la rentabilidad o el beneficio en las empresas con respirar para las personas. Las personas, si no respiramos, nos morimos, pero las personas no vivimos para respirar. Normalmente las personas vivimos para crear o construir un proyecto de vida que nos haga felices o que dé satisfacción a una ambición. Y yo creo que las empresas fundamentalmente existen y su fin último es llevar a cabo un proyecto que en sí mismo sea sostenible, por lo tanto que sea de largo plazo, que atraiga a todas las personas, instituciones, esto que llamamos los stakeholders, que no solo los accionistas, los shareholders, que los atraiga a ese proyecto común y que tenga un impacto positivo sobre todos ellos y sobre el conjunto de la sociedad en la que proyecta su actividad, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo creo que los directivos de las empresas tenemos una responsabilidad especial. Siempre la hemos tenido, pero en momentos como este de transformación, de cambio profundo, yo creo que tenemos una responsabilidad añadida, tanto hacia nosotros mismos y hacia nuestra responsabilidad directa de lo que gestionamos, como hacia el conjunto de la sociedad, que significa decir, en este caso, hacia las generaciones futuras, que hoy todavía no están presentes y que no están afectadas directamente por nuestro quehacer. Perdón, que me he olvidado. Que no están afectadas por nuestro quehacer directo, pero que lo van a estar porque lo que hagamos hoy, como todos sabemos, condicionará el mañana y en estos momentos históricos de una manera particular. De manera que nosotros tenemos que ser no solo gestores de la responsabilidad social corporativa de nuestras empresas, sino creo que también tenemos que ser gestores y conscientes de que cada uno de nosotros personalmente tenemos una responsabilidad social como directivos que debe también afectar e influir en nuestro quehacer cotidiano. Vivimos en una sociedad que ya es digital y cada vez viviremos más en una sociedad dominada por estas tecnologías que hemos dado en llamar digitales. Como todos saben, estas tecnologías sirven para captar, para procesar, para gestionar, almacenar, transmitir y comunicar información, ¿no? De manera que hoy ya todo es información. Como dicen algunos, lo que no es información o lo que no pueda ser información no va a tener valor. La información define, va a ser el elemento central que va a definir las ventajas competitivas, va a ser el elemento central que defina la superioridad de unas organizaciones frente a otras. Saben que incluso ya en el mundo de la defensa y de la seguridad se habla de que la superioridad es el factor que otorga la superioridad. Y
Este proceso, dominado por la información y dominado por las tecnologías digitales, que son las que hacen de la información el centro y las que permiten explotarla al máximo, es un proceso global, porque afecta a todos los sectores, es transversal, pero afecta a todos los países, a todas las geografías, y es un proceso que afecta a la actividad económica y a la sociedad entera en su conjunto, ¿no? Las tecnologías digitales no solo están haciendo posible y van a hacer posible nuevas formas de producir, nuevas formas de articular la actividad económica, sino que están induciendo una nueva forma de vivir, una nueva forma en cómo las personas nos relacionamos entre nosotros y cómo las personas nos relacionamos con el entorno. Y por lo tanto el impacto, no solo un impacto económico, un impacto productivo, sino es un impacto social. Esta digitalización va a seguir aumentando en el futuro, en intensidad, en alcance, en los ámbitos de actividad. Es un proceso imparable e irreversible. Por lo tanto, la cuestión que tenemos que responder es cómo hacemos que esta sociedad digital sea mejor o sea buena, pero no es planteable cómo retrasamos su desarrollo o cómo lo evitamos o buscamos otra forma de sociedad para el futuro. Y es esta sociedad digital, o este ciberespacio, es decir, este mundo interconectado y basado en el flujo de información y la generación de información, el que transforma este concepto de la seguridad, ¿no? Primero, porque las formas que adopta la digitalización, que son formas basadas en la virtualización, ¿no? Cloud computing, el análisis masivo de datos, que ya no importa quién los posee, sino cómo se administran y quién los usa, etcétera, etcétera. Todo esto crea un mundo con muy grandes vulnerabilidades y con muchos riesgos nuevos y sobre todo mayores a los que estábamos acostumbrados. La seguridad que ahora llamamos clásica, pero que es de ayer, hoy lo clásico ya es lo que teníamos hace muy poco tiempo, era una seguridad que se refería a entornos específicos. Hoy ya la seguridad se refiere a todos los ámbitos y a los procesos completos de cada uno de estos ámbitos. Antes bastaba y la seguridad se concentraba en proteger los accesos a esos ámbitos sensibles o críticos. Hoy ya hablamos de que la seguridad consiste en proteger el dato, vaya donde vaya, esté donde esté, se genere donde se genere y afecte a lo que afecte. Este ciberespacio es el conector de todos los dominios clásicos y por eso es también una oportunidad para nuevos planteamientos y nuevos horizontes. Y esta situación está provocando una redefinición completa del propio concepto de seguridad. Tenemos que conocer y dominar nuevas tecnologías y diferentes a las que hasta ahora estaban involucradas en los ámbitos de la seguridad, los procesos de gestión de la seguridad, cómo nos ocupamos de este ámbito dentro de las empresas, en las sociedades, en las personas, los gobiernos, son distintos y muy diferentes a lo que hasta ahora habían sido. Vivimos en un mundo, como saben todos, de amenazas crecientes. Los ataques son cada vez más variados y sofisticados, más numerosos, tienen mucho mayor impacto potencial y además esas amenazas son mucho más complejas. Son más complejas porque implican, además de ese mayor impacto potencial, implican un riesgo creciente en su alcance, en la frecuencia con la que se producen. Ay, perdón. Bueno. Vale. En la frecuencia con la que se producen y sobre todo porque tiene un origen muy diverso, variado y casi infinito. Hoy cualquiera puede ser sujeto, no objeto, sujeto de ataques cibernéticos. Hay particulares que se convierten en atacantes, hay organizaciones que no conocíamos antes y que se crean ad hoc para cometer delitos o para pensarlos, hay países con estructuras organizadas, todo tipo de instituciones pueden ser las que generen o motiven un ataque, ¿no? Y tenemos además un reto, que es que tenemos que dotar de seguridad a sistemas muy complejos que nacieron y se han desarrollado sin que este requisito de la seguridad haya sido un elemento, un componente prioritario. Y saben todos ustedes que es más difícil
añadir una funcionalidad central a algo que existe que desarrollarlo desde el origen con esa funcionalidad incluida, ¿no? Y además tenemos que asumir que habremos de ser selectivos, ¿no? No vamos a proteger todo, no vamos a poder proteger todo, y esto también va a requerir una gestión política y social y hacer conscientes a los ciudadanos y a las sociedades de que esta sociedad digital nueva, que tantas posibilidades y oportunidades genera, también tiene un riesgo más amplio, creciente, que no va a poder ser en toda medida ni prevenido ni neutralizado. Desde una óptica empresarial, esta situación pues, está generando una demanda global que crece a ritmo muy elevado y que además afecta a todos los segmentos de la demanda de un mercado, ¿no? Hay un gran componente en este mundo de la ciberseguridad de demanda institucional de primer orden, los grandes sistemas complejos de los que los estados se tienen que ocupar y que tienen que ver con la seguridad global de los países y la seguridad esencial de sus ciudadanos. Pero hay también un ámbito de seguridad corporativo o institucional de segundo orden, todos los gestores de infraestructuras, de servicios básicos, de procesos y operaciones corporativas, entre ellos todas las empresas. Tenemos que repensar la seguridad y tenemos que hacerla de otra manera, y todas las actividades relacionadas con el consumo, con las relaciones sociales, con la vida cotidiana de las personas, también va a tener que ser redefinida, ¿no? Y esto está dando lugar a una explosión económica y de actividad industrial y tecnológica en este campo, que atrae a un gran número y a una gran variedad de actores, algunos que ya estaban en este sector de la seguridad o en sectores conexos, pero también otros muchos nuevos que tienen capacidades tecnológicas que no son las tradicionales, que son capacidades tecnológicas nuevas, de estos nativos digitales, y capacidades además que se convierten en servicios, en productos que se vuelcan sobre las redes sociales, ¿no? Y estos actores además son de cualquier tamaño, Los hay pequeños, microscópicos, medianos, grandes, monstruosos, etc., ¿no? Y estos actores tienen toda clase de estrategias, pero todas ellas de crecimiento, ¿no? El crecimiento en esta industria es la obsesión, Las nuevas compañías que nacen, su objetivo es cómo crecen. Las que ya están con una posición ganada en el mercado es cómo crecen de manera más acelerada que sus competidores, cómo se desarrollan internamente o cómo se integran y son adquiridas por otras más grandes, a las que a su vez transforman y sirven de elemento dinamizador. Por lo tanto, todas las pequeñas, las grandes, están afectadas por esta dinámica, y hay una gran, como saben, actividad no solo de crecimiento y desarrollo orgánico de empresas, sino de adquisiciones y de fusiones, etc., ¿no? La dinámica de este sector no es nueva, pero sí es un poquito diferencial con relación a otros muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un sector que está generando nuevas relaciones entre sus agentes. Primero, es multisectorial, porque incorpora disciplinas y tecnologías que vienen de sectores originarios distintos. La relación clásica entre cliente y proveedor se altera. Lo mismo ocurre en la relación entre grandes empresas y pequeñas, por ese mayor dinamismo al que antes me refería. La relación entre lo público y lo privado ya no puede ser como fue, porque las fronteras entre uno y otro sector, este concepto del ciberespacio y de la ciberseguridad, lo cambia radicalmente. Las alianzas entre países serán distintas, y ya no podrán construirse sobre las bases que se habían venido construyendo. No hay ninguna organización en el mundo que sea capaz de atraer y desarrollar todas las habilidades necesarias, de establecer con eficacia los incentivos que requiere atraer talento a esta actividad. Ninguna organización que haya sido capaz de adoptar con éxito las formas de gestión requeridas por este nuevo entorno y de captar, sobre todo, el capital necesario en forma y tiempo, ¿no? Y por eso, cuando esto ocurre, y esto ya ha ocurrido en la historia otras veces, en un sector muy transversal, muy global y fuertemente transformador, pues se produce una especie de ebullición y de forma nueva de hacer las cosas, ¿no? Y cuando estamos ante una actividad de estas características, siempre cabe varias, pero principalmente dos opciones estratégicas.
La primera es convertirnos en un usuario avanzado de esta nueva oferta, y esto es una opción seguramente imprescindible e inevitable y que tendremos que hacer y la haremos, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de paradigma, como este que representa la ciberseguridad, todos los tenemos rápidamente que incorporar, que integrar en nuestras organizaciones, y tenemos que aprender a usarlo con rapidez y con inteligencia y aprovecharlo para el desarrollo de nuestras propias actividades, ¿no? Pero además, o hay algunos, sean compañías, sean países, pero aquí nos interesa hoy más las empresas, que se preocupan no solo de ser usuarios inteligentes, sino de generar, aprovechando esa demanda nueva, un tejido industrial innovador en su entorno del que se van a beneficiar también, ¿no? Esto normalmente lo hacen las empresas o los países que aspiran a ser relevantes, que tienen un proyecto propio global potente, y que por lo tanto les parece que es bueno no solo generar esa nueva demanda o inducir esa demanda nueva que necesitan, sino también se preocupan de la oferta, y aprovechan porque creen que si hay un tejido cercano industrial innovador les va a beneficiar a ellos, a su vez esa nueva demanda va a volver a influir sobre ese tejido innovador y van a generar una nueva oferta que les va a permitir a ellos anticiparse a sus competidores, ¿no? Así ha sido históricamente en muchos de los sectores críticos o sensibles para la creación de ventajas competitivas, y así ha sido también en aquellos países que han apostado por tener una economía de base industrial y una economía altamente competitiva y de futuro, ¿no? Y así está ocurriendo en este campo de la ciberseguridad. Hay países y hay empresas que están apostando de manera distinta, de no ser solo usuarios avanzados o usuarios precoces, sino también de generar en su entorno este tejido innovador, ¿no? La evidencia empírica nos dice que un tejido industrial innovador tiene 3 requisitos para que se pueda crear, ¿no? El primero es que haya demanda temprana, o sea, demanda innovadora, que haya quien quiera adquirir capacidades que todavía son emergentes, que todavía no tienen todos los competidores, y sobre ella construir nuevas ventajas competitivas, ¿no? Y que esa demanda temprana pueda tener lugar o tenga lugar de manera sostenida en el tiempo. El segundo elemento, el segundo pilar necesario, es que haya conocimiento, ¿no? Es decir, que haya la capacidad de generar esa nueva tecnología o ese nuevo conocimiento traducido a una actividad que sea industrializable, y por lo tanto que haya talento. Eso quiere decir que tengamos la capacidad de generar recursos humanos en número y en calidad para adquirir o para producir ese talento y para volcarlo al tejido productivo en calidad y a lo largo del tiempo. Y el tercer elemento es que tengamos una estructura empresarial, que tengamos o bien el número de empresas necesario o la capacidad de crearlas y la capacidad de que esas empresas induzcan o generen una actividad industrial sostenida en este campo, ¿no? Cuando esos 3 elementos se han dado, se han creado estructuras industriales o productivas innovadoras. Y además hace falta que cubramos toda la cadena de desarrollo en el tiempo que una industria o que un tejido industrial innovador requiere, ¿no? Por lo tanto, que estemos en el origen cuando empiezan a nacer las tecnologías y las formas empresariales que les dan contenido, cuando se desarrollan y crecen y se integran o no, pero al final todas tienen que haber nacido ya pensadas para ser globales, y además con los elementos necesarios para que este proceso fluya, es decir, que haya financiación, que haya talento empresarial y que parte del talento directivo decida moverse a estos nuevos sectores emergentes y no quedarse en los tradicionales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que en España tenemos elementos no con mucha, o sea, no excedentes en gran medida, pero suficientes para poder aprovechar esta ola de la ciberseguridad, que a mi juicio es uno de los ejes centrales que están articulando la nueva sociedad digital, ¿no? Primero, tenemos usuarios líderes que inducen y que podrían inducir esta demanda temprana de manera sostenida y continuada en el tiempo, ¿no? Primero, España es un país que, por razones distintas, como conocen,
ha tenido que ser activo y líder en muchos ámbitos de la seguridad tradicional, por lo tanto tenemos experiencia y conocimiento aplicable a estos nuevos entornos, pero somos un país además donde tenemos excelencia en gestión de infraestructuras, que es uno de los ámbitos donde la ciberseguridad más innovación está generando, infraestructura de transporte y tráfico, de comunicaciones, de energía, etcétera, ¿no? Somos también un país donde tenemos, quizá atípicamente para la estructura global del país, pero tenemos excelencia en servicios críticos o clave, como los servicios financieros o la sanidad. Y tenemos unas capacidades tecnológicas notables, por esa circunstancia que te decía, en campos y en tecnologías relacionadas con la vigilancia, con la supervisión, con los sistemas de control, con el desarrollo de software y con los servicios asociados, que es muy importante cuando generas una actividad industrial nueva, que también generes una industria de servicios paralela, ¿no? No tenemos excesivas, pero sí tenemos algunas empresas relevantes en este campo y además estamos creando más empresas nuevas de las que conocemos o de las que creemos. En España hay un dinamismo bastante relevante en este mundo de las nuevas tecnologías digitales. Es verdad que tenemos un problema que de muchas de estas empresas no las sabemos hacer crecer en sus etapas iniciales y no las sabemos desarrollar, pero sí tenemos la base de creación de empresas tecnológicas emergentes, ¿no? Y tenemos, no excesivo tampoco, pero yo creo que razonable o suficiente talento. Lo que pasa es que lo tenemos disperso, mal organizado, nuestro sistema educativo no está alineado, ni los incentivos del sistema educativo están alineados con estos objetivos, pero si hacemos las cosas bien, yo creo que tenemos el talento suficiente o la capacidad de mantener y generar talento de manera recurrente para que esta actividad se pudiera desarrollar como antes decía, ¿no? De manera que yo creo que tenemos una oportunidad relevante en España de llevar a cabo o de subirnos a este carro de la transformación digital y en particular de la ciberseguridad y de hacerlo no solo como unos usuarios activos e inteligentes de estas nuevas capacidades y tecnologías que vamos a necesitar todos en nuestra vida cotidiana, sino también de hacerlo de manera que generemos un activo industrial o un tejido industrial que nos sirva para que España esté más presente, más insertada en esta nueva economía industrial de futuro, en una nueva economía industrial basada en el conocimiento y en lo digital. Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Primero que nada, fantástica la exposición, muy didáctica. Ahora vamos a pasar al coloquio. Tenemos preguntas que me parece que las están haciendo por escrito. Mientras me llegan, voy a abusar un poco de mi posición en la mesa y empezar con la primera pregunta. Y tiene que ver con... Vamos a ver, yo he estado en el sector, como tú sabes, 29 años. Entonces, lo que voy a decir ahora, me atrevo a decirlo porque conozco el sector. Yo creo que tiene muchísimo mérito haber conseguido una gran empresa internacional, global, desde España. Porque lo has hecho, tú has dicho que para tener éxito necesitas un empresario y un proyecto. Y probablemente habéis tenido las dos cosas, no, probablemente no, seguro habéis tenido las dos cosas. Habéis tenido un empresario, que has sido tú y tu equipo ejecutivo, y habéis tenido un proyecto. Entonces, pero a pesar de eso, conseguir desde España la creación de una gran empresa en el sector de la tecnología ha tenido muchísimo mérito, porque habéis partido de una desventaja competitiva. España no estaba ni muchísimo menos posicionada en el top de los países tecnológicos. España ha tenido y tiene todavía difícil acceso a los capitales, al capital. España tiene un mercado interior pequeño y me atrevería a decir que en algunos casos incluso roto, lo cual lo hace más pequeño todavía. Entonces, a pesar de todo eso, lo habéis conseguido. Entonces, mi pregunta tiene que ver ahora con mirando al futuro. Has dicho tú que necesitas talento. Indra o cualquier empresa tecnológica o de toda categoría que quiera crearse en España o que quiera crecer, necesita talento. La pregunta es, ¿la Universidad Española crea el talento o está en la línea para crear el talento que necesitan las empresas españolas para construir grandes empresas con capacidad de ocupar mercados a nivel internacional, luchando en un mercado cada vez más competitivo? ¿Qué opinas de esta universidad? Pública y privada, todo. Yo creo que en la universidad estamos en una encrucijada.
Yo creo que tenemos un sistema educativo razonablemente bueno vamos a decir, en el estándar medio. Nuestro sistema educativo tiene un hándicap, a mi juicio, muy grande, y es que hemos renunciado, ya sé que esto dicho así no suena bien, ¿no? Pero hemos renunciado a formar élites o a tener excelencia en la generación y la formación de élites. No hay ningún país, ningún sistema económico, ningún tejido productivo que pueda ser altamente competitivo si no genera una parte de las élites del mundo, ¿eh? Y esto solo lo hemos hecho, como sabemos, bien en este mundo de las escuelas de negocios, ¿eh? Pero esto es un sector de lo que necesitamos. Entonces, creo que la universidad tiene esa asignatura pendiente y creo además que estamos en una encrucijada porque los indicadores recientes pues no indican que estemos mejorando. Y en el mundo que vivimos hoy, si no mejoras en términos absolutos, significa que en términos relativos estás empeorando. Ahora, dicho esto, yo creo que tenemos una buena base. Yo siempre digo que lo que hay que hacer principalmente en España en educación no requiere dinero, requiere seguramente decisión política y una cierta valentía para reformar, y para abrir la universidad, para hacerla más abierta y más penetrable por las tendencias que la rodean, y para volcar toda su capacidad a la sociedad y al sector productivo, ¿no? Yo creo que si hacemos eso y si permitimos que las universidades se diferencien y que puedan buscar la excelencia, y que a lo mejor hay universidades que optan por educar un volumen muy grande de estudiantes con un nivel razonable, y otras que lo que quieren es formar un número más pequeño en la excelencia, ¿no? Bueno, yo creo que esa diversidad es buena y sería buena para el sistema. Dicho esto, nosotros contratamos profesionales en más de 40 países. La formación, nosotros contratamos principalmente profesionales de formación técnica, es decir, ingenieros o equivalentes, ¿no? La formación en España en conocimientos es buena, mejor que la media y está en el rango alto. Pero tenemos una carencia grande en habilidades, en las habilidades necesarias para desarrollar una actividad profesional con éxito y de manera rápida. Entonces, los profesionales que contratas en España necesitan un periodo de formación adicional, como decían, habilidades, en saber trabajar en entornos multidisciplinares, complejos, entenderse con gente de otras culturas, interactuar mejor con los clientes, en todo este tipo de capacidades que también son necesarias para que un profesional tenga éxito, además de los conocimientos de base. Muy bien. Recuerdo que cuando yo estudié en la universidad, yo hice una carrera universitaria y después un MBA. Cuando la carrera universitaria era ingeniería industrial. Cuando yo estudié ingeniería industrial, en España había 3 escuelas de ingeniería industrial, que eran por alfabéticamente Barcelona, Bilbao, Madrid, y las 3 tenían un reconocimiento a nivel europeo, internacional no, porque internacional no existía entonces, pero europeo sí. Claro, ahora creo que hay 17 escuelas de ingeniería industriales. No hace falta hacer muchos análisis para llegar a la conclusión de que es imposible mantener un nivel de calidad cuando pasas de 3 a 17. Y ese tal vez sea uno de los problemas también que tenemos. Oye, la sociedad española, me dicen, ha migrado durante los últimos años a una percepción bastante negativa sobre el mundo empresarial, no solo el financiero. ¿Qué deberían hacer los empresarios y ejecutivos para cambiar esta tendencia? Pregunta complicada, ¿eh? Bueno, primero, yo no sé si la sociedad española ha migrado o ha empeorado su percepción sobre la actividad empresarial de los empresarios, ¿no? Yo creo que tenemos una situación dual, ¿no? A mí me parece que hay una mejora de la actitud general de la sociedad y de los jóvenes en particular hacia la actividad emprendedora y empresarial, ¿no? Pero sí creo que hay una visión crítica, no sé si un rechazo, hacia las grandes empresas o hacia los empresarios que se identifican con las grandes empresas, ¿no? Como si fuéramos personas que no estamos en sintonía con las necesidades de la sociedad y con los valores que la sociedad busca, ¿no? Y yo siempre digo que la lengua es muy importante, ¿no? Y la palabra es muy importante. Y este empeño
en hablar de emprendedores y autónomos, y parece que es un empeño en evitar la mención al término empresario, ¿no? Incluso entre nuestros políticos o entre muchas personas que tienen gran impacto en la opinión pública, en la sociedad, parece que se evita la palabra empresario y en cambio se alaba al emprendedor, al autónomo, ¿no? Bueno, yo creo que es mejor quitarnos esos complejos y hablar bien del empresario, ¿no? A mí me parece que nosotros también tenemos una responsabilidad de hacer las cosas mejor, pero también tenemos quizá que ser un poquito más valientes, ¿no? Y yo creo que tenemos que convencer a la sociedad, si no está convencida, que yo creo que bastante sí, de que en una sociedad sin empresarios no puede ser una sociedad moderna ni una sociedad de alto nivel de bienestar, ¿no? El empleo lo crean las empresas, el empleo no lo crean los estados, ni lo crean las instituciones no empresariales, principalmente, ¿no? El empleo lo crean las empresas, ¿no? Y por lo tanto el bienestar de los ciudadanos depende de que tengamos muchas empresas y que las empresas sean buenas y sean competitivas. De manera que tenemos que conseguir entre todos que querer tener muchas empresas y que esas empresas sean competitivas, eso tiene que ser una aspiración, tiene que ser un motivo de orgullo y satisfacción para cualquier sociedad y para cualquier ciudadano. Y luego les tenemos que exigir pues, comportamiento ético, ejemplar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no teniéndolas, sino teniéndolas y exigiéndoles que sean buenas, ¿no? Yo creo que los empresarios tenemos que hacer más, ¿eh? O sea, tenemos que ser nosotros los que asumamos esta responsabilidad, porque seguramente nos corresponde, ¿eh? Y tenemos que asumir también, como antes decía, que tenemos una responsabilidad social mayor, que implica que nos tenemos que dar a conocer y tenemos que aceptar, que nos examinen y nos enjuicien, y nos acaben queriendo porque nos conozcan, A veces los empresarios queremos que nos quieran sin conocernos, ¿no? Y eso yo creo que ya no es posible. Sí, señor. Comente sobre la importancia de la innovación para una economía como la española y denos su opinión sobre si estamos haciendo lo necesario tanto a nivel gobierno como a nivel privado. Bueno, yo creo que es evidente que no, ¿no? Si miramos los números, la intensidad innovadora de la economía española es muy baja comparativamente con los países de nuestro entorno, con los países de la OCDE, con los grandes países nuevos emergentes. Claramente nosotros tenemos una economía poco innovadora. Tenemos una economía poco innovadora porque tenemos una economía de poca base industrial y tecnológica, que es donde más se produce la innovación, aunque también hay innovación relevante en el sector servicios, ¿no? Y porque tenemos un número reducido de empresas globales, y de empresas de tamaño grande. Yo soy un defensor y creo que es muy importante fomentar un tejido empresarial de empresas pequeñas y medianas, pero creo que tenemos que ser conscientes que aquellos países de altos niveles de innovación tienen un número mayor que el que tenemos en España de empresas medianas y empresas grandes, empresas medianas, grandes y grandes, que son las empresas que ejercen un efecto tractor sobre la innovación y sobre la economía. Yo creo que las políticas de innovación como diseño de instrumentos y herramientas que tenemos en España son razonablemente buenas, lo que creo que no las aplicamos con sistemática y sobre todo las aplicamos de forma muy dispersa. Pues a mí me parece que deberíamos concentrar los esfuerzos de esos instrumentos, y deberíamos apostar. Un país como España tiene que ser selectivo, no podemos apostar a todo. Ni tenemos el tamaño, ni tenemos el punto de partida, ni la trayectoria, ni las capacidades, ¿no? Y es verdad que ser selectivo políticamente es más complicado, porque obliga a apostar por unos y a no apostar por otros, y eso tiene más coste político. Pero yo creo que es la única opción que tenemos nosotros. Como sabes, yo estoy en ESADE, en el patronato de ESADE, y en ESADE, igual que en otras escuelas de negocios, se están dando continuamente cursos sobre innovación y cursos sobre emprendeduría, para crear emprendedores. Y a veces tengo la sensación, y es una opinión muy personal, de que la genética española tal vez no sea la más orientada a ser emprendedor y a ser innovador. Cuando ves los anglosajones que vienen, que estudian en estas mismas escuelas de negocios, estudian en ESADE, estudian en IES, estudian en el Instituto de Empresa, y salen y montan una empresa
en España, incluso ni se vuelven a su país, ni se vuelven a Gran Bretaña o a India o a Estados Unidos. He puesto India como si fuera anglosajón, pero ya me entiendes. En cambio, al español le cuesta mucho más. Tú, que tienes gente de todo el mundo, ¿tú crees que el español es menos innovador genéticamente hablando o menos emprendedor? Yo no creo que sea una cuestión de genética. De hecho, yo cuando voy a algún país siempre intento ver a estos jóvenes emprendedores, y hay mucho español por el mundo emprendedor, mucho más de lo que pensamos, ¿no? Y en los sitios más competitivos y más difíciles. Yo no creo que sea un tema genético, yo creo que es un factor más cultural. Yo creo que nosotros no tenemos una cultura generalizada que favorezca ser emprendedor, y creo que estamos construyendo un país dual, ¿no? Eso también tiene que ver con los sistemas de incentivos, de los sistemas de protección, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que tenemos algunos defectos de país rico, joven, o sea, que se ha enriquecido rápido y bien, eso es bueno, ¿no? Pero que quizá hemos adquirido muy rápidamente los hábitos lo que uno puede hacer cuando es rico, y nos hemos olvidado que todavía tenemos mucho que construir y consolidar, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que antes comentábamos de la actividad empresarial, ¿no? Yo siempre digo que es muy bueno que todo el mundo quiera ser empresario, y a pesar de que yo estoy en un sector tecnológico, no hace falta que la gente quiera crear empresas tecnológicas, ¿no? Porque ahora hay como el empresario bueno, que es el tecnológico, y el malo. Yo digo, no, si tú eres un estudiante y ves que donde tú vives hay problemas para aparcar, como tú dices, hay uno que se le ocurriría montar un negocio de aparcamiento o de aparcacoches. Eso es bueno. Yo creo que lo que hace falta es que la gente tenga una iniciativa para desarrollar una actividad e involucrarse personalmente en ella, ¿no? Y eso es más un factor cultural que genético. Yo tengo una pregunta aquí pregunta sobre una cosa de estrategia de Indra, que no sé si podrás contestarla, tú decides. Pregunta, ¿por dónde pasa el futuro de Indra en España? ¿Por una mayor integración en el sector de la defensa o por la venta de este negocio? Bueno, por la venta no. A nosotros es un negocio que nos gusta y que como negocio es interesante y es una fuente de mucho conocimiento y tecnología, como muchos de aquí saben, ¿no? El sector de la defensa de España, y en particular en el sector que nosotros estamos, está muy integrado. Yo creo que nosotros, en nuestro sector de actividad que tiene que ver con la defensa, pues debemos tener un 80-85% de la cuota de mercado, ¿no? Yo creo que es un nivel de concentración alto, ¿no? Lo que se debate a veces en España es si cabe o no un paso adicional y no una integración, sino conjuntar las capacidades de distintos ámbitos para poder dar un salto a los grandes programas, sean nacionales o internacionales, multidisciplinares, ¿no? Yo creo que en eso algo más se puede hacer y, de luego, nosotros sí estamos en eso y estamos desarrollando alguna iniciativa a ese respecto, ¿no? El futuro de Indra en España yo creo que pasa por mantener una posición de liderazgo que hemos conseguido, pero que depende fundamentalmente de lo que hagamos fuera de España, ¿no? Yo creo que Indra será buena para España y cada vez será mejor para España cuanto más buena y cuanto mejor sea fuera de España, ¿no? Es verdad que, como antes decía Pedro, hay algunos ámbitos relevantes que van a decidir el futuro de las empresas tecnológicas, donde los drivers principales no se ven en España, ¿no? Entonces, si tú quieres estar en eso, tienes que estar fuera, es la única manera de poder ser competitivo, ¿no? Yo antes decía, en este sector se innova si tú estás pegado a los clientes más innovadores. Y en España, en algunos segmentos de actividad, no tenemos clientes de primer nivel en cuanto a innovación. Entonces, nosotros tenemos un catálogo de las tecnologías críticas para nuestro futuro y de la demanda innovadora de esas tecnologías críticas. Y aproximadamente 2/3 de eso está fuera de España, una gran parte en países emergentes y la otra en países centrales innovadores como son Estados Unidos y algunos otros países como Australia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si no estamos ahí, pues no estaremos en ese mundo global y hoy ya, por suerte o por desgracia, casi todo será global, ¿no? ¿Estáis en Israel? ¿Consideras que Israel, con
todo el esfuerzo que hacen en innovación, con innovadores que son, pues eso sí que son genéticamente innovadores, es una punta de lanza para entrar en tecnologías nuevas y desde allí ir por todo el mundo? Bueno, es una punta de lanza para ellos, ¿no? Pero para los no israelíes es difícil, ¿no? ¿Sí? Sí. Y de todas maneras, el sistema israelí de innovación está muy conectado con el americano, no con el estadounidense, ¿no? Nosotros tenemos relación con algunas empresas israelíes, pero no hemos encontrado la manera, no hemos sabido. Yo creo que no es fácil, ¿no? Si no eres una compañía estadounidense, la única manera de entrar allí es adquiriendo compañías, ¿no? Es muy difícil que tú seas parte del sistema de innovación que ellos han creado, ¿no? Yo creo que hay otros sistemas más abiertos que son igual de eficaces, ¿no? Permíteme que haga una pregunta relacionada con el tema... Permíteme que haga una pregunta relacionada con el tema de ciberseguridad, que creo que es una temática que preocupa y ocupa no solamente en el día a día de la operación de las empresas, sino también en el ámbito de los consejos de administración. Es decir, en estos momentos cualquier ataque cibernético, cualquier embargo de activos estratégicos de la empresa, cualquier ataque de comunicación a una compañía, la verdad es que está considerado uno de los riesgos reputacionales y uno de las actividades de mayor riesgo de la compañía, ¿no? Estudiando este tema, alguien decía... Bueno, al margen de todo lo que podamos hacer de puertas para afuera, hay una labor interna muy importante que hacer para que la gente realmente conecte el cerebro con el dedo y sepa, a medida que nos volvemos cada vez más digitales, que cada vez que presionas una tecla, que cada vez que envías un mensaje, que cada vez que estás introduciendo tu password, que cada vez que pones un disco, que cada vez que pones una memory card o una memory key en tu ordenador, estás abriendo la puerta a un posible troyano que realmente pues, invada y ponga en riesgo los sistemas de información de la empresa. Hay una parte cultural que hay que trabajar, pero hay una dimensión también nacional a esto. Después, hay un antes y un después de Wikileaks. Hemos visto lo que ha supuesto para los países el entender y el saber que podía haber penetración y acceso por parte de los sistemas de información y de los servicios de información internacionales a sus propias redes. Esto ha supuesto que en Asia muchas empresas norteamericanas y europeas hayan tenido que replegarse y ceder espacio a jugadores locales. En Estados Unidos estamos viendo un fenómeno parecido de concentración y de apuesta por jugadores más locales en todos los aspectos de tecnología y de seguridad. ¿Qué está pasando en Europa, Javier? ¿Qué está pasando en Europa en este contexto? ¿Qué rol están jugando las empresas europeas en nuestro propio espacio europeo y qué posibilidades crees tú que existen en este campo de establecer alianzas y de crear grandes campeones europeos en el sector tecnológico y en este campo en particular? Bueno, yo ahora lo explicaré, pero yo creo que en Europa nos está pasando algo parecido a lo que ha pasado en otros campos, que yo lo defino como del análisis a la parálisis, ¿no? En Europa estamos analizando mucho lo que pasa, lo que ocurre, las tendencias, pero hacemos pocas cosas, ¿no? Y nos entretenemos mucho en el análisis. Primero, un comentario añadido a lo que tú decías. No solo hay que conectar la cabeza con el dedo, ¿no? Hay que darnos cuenta que todo lo que nos rodea ya está conectado. Ya no solo es el ordenador, o sea, no es el elemento informático tradicional. Ya tenemos dentro de... Bueno, sabéis que los estudios ahora más conservadores dicen que dentro de menos de 10 años todos tendremos en nuestro entorno directo entre 50 y 60 dispositivos conectados online, ¿no? Todos los electrodomésticos estarán conectados, nuestros coches ya están conectados. Entonces, casi desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos que poner la cabeza en todo lo que hacemos, porque cualquier cosa que hagamos, efectivamente, abrimos una puerta para cualquier ciberdelito, ¿no? Entonces, como decía antes, hemos digitalizado la sociedad completa, y todo lo que hacemos va a estar ya en ese soporte digital, ¿no? Y por lo tanto, por cualquiera de estos sitios puede ser así, ¿no? Efectivamente, en otros países está habiendo una reflexión primero global, desde la noticia apareciendo, cuáles son los ámbitos críticos que yo debo asegurar que protejo y que controlo la tecnología con la que lo protejo y quién la genera y quién la domina a su vez, ¿no? Y quién la implanta, ¿no? Y ese debate en Europa, hay algunos papeles en la Comisión Europea, pero en los países principales no está
Lo están haciendo algunos países individualmente, pero no está en una mesa común. Hay una iniciativa, todavía muy pequeña, de los 3 o 4 países principales en los que España se está sumando, de definir cuáles serían las capacidades estratégicas en materia de seguridad que Europa debe tener en un entorno europeo. Y de esas capacidades estratégicas, qué capacidades industriales serían necesarias y si no existen, cómo se puede incentivar que existan y bajo qué forma, ¿no? Pero estamos bastante... Por detrás, ¿no?, de lo que sería deseable. Sí, bastante por detrás, ¿no? Pensar además que este mundo de la ciberseguridad, por razones que son un poco largas de explicar, está muy conectado con las redes sociales, porque lo que más la visibilidad tiene es la seguridad que afecta a muchas personas o a los servicios de consumo masivos, ¿no? Y esto en Europa, pues no estamos en el liderazgo de las redes sociales ni de las tecnologías asociadas a las redes sociales, ¿no? Yo creo que estos 2 elementos son la razón de este retraso, ¿no? Y efectivamente haría falta un impulso que no sé si esta nueva comisión dará, pero yo creo que los actuales gobiernos de los principales países no ha sido hasta ahora una prioridad, ¿no? Fijaros que en la última asamblea de la OTAN, que ha habido hace 2 semanas, ¿no?, la OTAN, por primera vez en la historia, ha dicho que la ciberseguridad o la ciberdelincuencia lo consideran una amenaza que le legitimaría a la OTAN para intervenir en una situación en que esa amenaza pueda generar un conflicto, ¿no? Por lo tanto, esto es poner la ciberseguridad en el primer nivel de prioridad política y estratégica para un país. Pero tienes tu razón. Yo creo que en Europa aquí estamos con un paso atrás, ¿no? Esta mañana, mientras desayunaba, he marcado en Google Cybersecurity en inglés y ha sido una noticia que en lo que va de año, una agencia del gobierno americano que se dedica a la ciberseguridad ha tenido 600.000 incidencias que resolver, 600.000 en lo que va de año. Es un problema creciente, imagino. Si me permites otra anécdota, y solo con respecto a eso, hablando con un alto grado del ejército español, yo le preguntaba, oye, ¿cómo estáis gestionando todos los temas de ciberseguridad? Y me decía, bueno, te puedes imaginar, con muchísima inversión, con muchísima tecnología, con muchísimos medios. Dice, pero cuando tocamos temas realmente estratégicos, volvemos a la agenda. Dejamos los teléfonos móviles fuera de las salas de reuniones, metidos en unos cajones que no permiten que haya interferencias con el espacio radioeléctrico, y volvemos a la agenda. Y bueno, pues que no se pierdan las agendas. Pero bueno, con esto deciros que hay aspectos que en estos momentos requieren ese tipo de prácticas, y en algunas salas de consejos de administración, cuando se hablan temas estratégicos relevantes, sobre todo relacionados con operaciones corporativas importantes, el que no está físicamente en la sala no se entera, porque en estos momentos yo creo que no hay un sistema que para determinadas situaciones garantice al 100% la total inviolabilidad. Bueno, aunque estés en unas salas inmóviles tampoco. Pero bueno, por lo menos se tiene la ilusión eso de que estás poniendo recursos para que esas cosas no ocurran. Pero bueno, me pareció muy anecdótico lo de volver a la agenda, ¿no? como un medio seguro para... Yo creo que eso, ¿sabes?, depende de con quién hables. Yo creo que ahora vivimos en una brecha digital, y generacionalmente hay un corte. Los que no somos nativos digitales, como tú y como yo y como ese alto mando militar seguro, pues cuando ya no sabemos qué hacer recurrimos a la agenda. Pero yo creo que los que son nativos digitales no harían nunca eso. Yo te puedo asegurar que me pareció bastante... Y creo que no lo harán. Yo creo que ahora hay ya, es verdad que todavía está emergente, ¿no?, pero hay herramientas para casi todo y las habrá. O sea, yo creo que el reto es, como he dicho antes, yo creo que esta sociedad digital es irreversible, nos guste, ¿no? A mí no me gusta mucho, no la entiendo, y creo además que va a tener consecuencias para nuestras sociedades y para la forma de vivir de las personas. Yo creo que a largo plazo tiene grandes riesgos de tener consecuencias negativas para el bienestar de las sociedades, ¿no? Pero me parece que es irreversible. Yo también estoy de acuerdo contigo. Muy bien, las preguntas de la audiencia. Dice que el desarrollo digital y de acceso a la información tiene que ver con lo que estamos hablando. Ha ido muy por delante el desarrollo de la seguridad sobre la información, hasta tal punto de que posiblemente exista un riesgo de colapso global
en el futuro a corto plazo. ¿Crees que este tema está en la agenda de los CEOs? Yo creo que empieza a estar. Yo creo que sí. Yo creo que en las compañías, en las empresas hay una conciencia creciente y yo creo que casi todos los consejos de administración y los primeros ejecutivos tienen ya establecido como prioridad hacer un análisis de los riesgos. Lo que pasa es que, como he dicho antes, no todos se van a poder cubrir suficientemente, entonces vas a tener que aceptar un porcentaje de incertidumbre o de riesgo que si se materializa no lo puedas gobernar. También nos preguntan, sin una policía universal es imposible o casi imposible combatir eficazmente el ciberterrorismo. ¿Estás de acuerdo? ¿Quién debería ser esta policía? ¿Es factible, realista pedir eso? Bueno, yo más que una policía creo que sin una gobernanza global o mundial pues será difícil asumir o enfrentar muchos de los retos que tenemos ahora, ¿no? Lo que subyace a esa pregunta, que es cierto, es que hoy hay amenazas globales y es muy fácil construir una amenaza global y ejecutarla, ¿eh? Y no tenemos unos sistemas de defensa, de protección globales, policía o otros, ¿no? Yo creo que eso costará, ¿no? Hay algunos de estos que estudian la historia con perspectiva larga, dicen que las únicas épocas en las que la humanidad le ha ido bien es cuando ha habido un liderazgo global fuerte, ¿no? En el siglo XIX, pues eso ese liderazgo lo ejerció el Reino Unido, en el XX Estados Unidos, y ahora estamos en una sociedad global sin liderazgo global, ¿no? Y seguramente eso es lo más difícil que tenemos que resolver, ¿eh? Pero yo creo que va a costar un tiempo reconstruir o recuperar un liderazgo global, ¿eh? Por lo tanto, ahora a corto plazo esos enemigos tienen ventaja, yo creo. Porque actualmente el ciberterrorismo se puede ejercitar o ejecutar desde países que no tienen ningún tipo de acuerdo y que lo toleran, lo permiten, etcétera, ¿verdad? Es decir, que se pueden... Bien, yo creo que ahora es muy fácil ser ciberterrorista, ¿eh? Primero porque las herramientas te lo permiten, porque hay muchas vulnerabilidades, por lo que tú dices también, ¿no? Y hay una cosa que nos damos cuenta además, que es que el terrorista tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo para planificar su ataque, para estructurarlo, para organizarlo. Sabéis que el tiempo medio que se tarda en detectar un ciberataque llega casi al año, son 200 y pico días, ¿no? Desde que te han hackeado tus sistemas hasta que tú te das cuenta que te los has hackeado, ¿no? Sí. Y además las nuevas herramientas de hackeo es que entran en tus sistemas y tú no lo notas. Es como si tú tienes en tu casa un ocupa al que no ves, ¿eh? Pues él está allí, todo ese tiempo va captando información sobre ti, va planificando su ataque. Entonces el día que ataca está mucho mejor preparado que tú, ¿eh? Porque él te ha estudiado todas tus vulnerabilidades desde dentro, ¿eh? Y, bueno, yo creo que por eso hay esa carrera tecnológica que yo creo que está avanzando muchísimo, ¿eh? Y creo que en no sé, pocos años vamos a ver algunos saltos espectaculares. Por eso creo que esto es una oportunidad industrial y tecnológica tremenda, ¿no? Pero hoy la situación es esa, ¿no? Hay muchos más hackers que técnicos trabajando en evitar que hackeen los sistemas, ¿verdad? Pero de orden como de 100 a 1 a lo mejor, ¿verdad? No, o de 1000 a 1. Yo creo que es bueno que haya muchos que sepan de esto, ¿no? Porque a lo mejor muchos de los que son hackers mañana no lo son, ¿no? Preguntan, ¿cómo generar confianza en los concursos internacionales en materia de protección de infraestructuras críticas en la materia de ciberseguridad? Intuyo que la pregunta dice cómo una empresa como Indra puede ser un proveedor de confianza para terceros países, etcétera, ¿no? Bueno, este es un mundo complejo e interesante. Como antes decíamos, y también comentaba Amparo y Pedro, hay países que han decidido en esto establecer unos estándares o criterios y algunos de ellos pues tienen unos requerimientos muy exigentes para que puedas ser proveedor de sistemas críticos, ¿no? En algunos tienes que hacerte ciudadano del país, o sea, ciudadano empresarial, y tienes que aceptar que te vigilen y que te supervisen como una empresa que opera en un sector sensible, ¿no? Si lo haces, pues normalmente no tienes grandes hándicaps. Es verdad que es más difícil, no siendo nativo de esos países,
pero en general esas trabas se superan bien, ¿no? Eso está ocurriendo mucho en Estados Unidos, está ocurriendo en muchos países anglosajones, y curiosamente está empezando a ocurrir en algunos países asiáticos. Luego hay otros países grandes emergentes que lo hacen con un componente más industrial, ¿no? Donde te ponen como condición no solo que tú seas de confianza estratégica, vamos a decir así, sino que además generes tejido industrial en el país, ¿eh? Y si no tienes ese compromiso, te discriminan negativamente con estos concursos internacionales. Nos preguntan sobre la figura del CISO, que imagino es el Chief Information Security Officer. En España, ¿cómo ves tú esta figura? ¿Crees que empieza a existir? Porque de hecho existe muy poco todavía. Y si existe, está en una posición suficientemente relevante en el organigrama. Bueno, yo creo que como la propia, bueno, no sé si era la pregunta o tu comentario, yo creo que existe poco y tiene poca relevancia todavía, ¿no? Yo creo que vamos a ver una evolución de los tradicionales directores de seguridad y tradicionales directores o Chief Information Officer o directores de sistemas. Yo creo que vamos a ver una evolución y en parte una convergencia. ¿Por dónde crees que tiene que empezar? O sea, tenemos aquí en la audiencia, pues muchos, tenemos en la audiencia profesionales, tenemos también empresarios. ¿Por dónde crees tú que debe empezar una empresa a valorar y a evaluar la calidad de sus sistemas de ciberseguridad y su nivel de protección ante este tipo de amenazas? ¿Por dónde se empieza, Javier? Bueno, yo creo que esto hoy hay que empujarlo desde muy arriba. O sea, yo creo que tiene que ser una exigencia que se imponga de arriba abajo, ¿no? Cada vez que hay un proceso de transformación fuerte, si no induces el cambio desde arriba, normalmente no consigues buenos resultados, ¿no? Es como cuando una compañía tiene que hacer un cambio de estrategia, ¿no? Pues es muy difícil que eso surja de abajo arriba, ¿eh? Los elementos a lo mejor los ves abajo, pero sin la cúpula de la compañía. Sabéis que en el mundo anglosajón los consejos de administración están tomando responsabilidades en esto, ¿no? Incluso ya en algunos mercados, en las compañías cotizadas, es obligatorio que la compañía en su statement anual de riesgos, ¿no? Que aquí en España también es obligatorio, incluya un capítulo específico sobre los riesgos cibernéticos que pueden afectar al negocio y cómo la compañía está desplegando acciones para hacer frente a esos riesgos, ¿no? Este es un tema debatido porque si uno inventaría los riesgos cibernéticos que tiene, asusta al mundo, ¿no? Entonces hay un debate si eso hay que hacerlo tan transparente o no. Pero en algunos países se está haciendo. Sabéis que hay una gran parte de los riesgos y todo de los casos reales que están ocurriendo que no se cuentan, ¿no? Porque, no lo sabías. Pero bueno, hay en Estados Unidos un debate porque de hecho los reguladores bursátiles han empezado a dictar algunas normas en este sentido de hacerlo obligatorio y hay una negociación sobre cómo hacerlo, ¿no? Pero yo creo que esto hay que impulsarlo desde arriba. Si no es una prioridad en el primer nivel de la organización, no se haga bien. Muy bien, aquí hay una persona que no acabo de entenderlo, pero a lo mejor tú lo entiendes mejor que yo. Porque dice que la clave para el futuro del sector TIC pasa por una generación sostenible de talento. Pero ¿qué sucederá a medio plazo, digamos 5 años, cuando las empresas TIC compitan por el cupo actual de profesionales? ¿Es que se están generando menos profesionales en TIC o está bajando el número de personas que están en universidades escogiendo TIC ahora? No sé si es solo TIC o gente de base técnica, ¿no? O de formación técnica, ¿no? Yo creo que me parece que en España, en estos momentos, más de un 60% de los matriculados en carrera universitaria estudian ciencias sociales, humanidades y todo esto del business que hacéis. Y luego, además, en España hemos hecho una cosa perversa que tú antes has apuntado, y es que como no tenemos un sistema que discrimine universidades, o sea, que nos permita saber cuáles son mejores y peores, como había esa creencia fundada de que las escuelas técnicas formaban mejor, sabéis que formar técnicos es lo más caro en el sistema, es más caro formar un ingeniero que formar un abogado, ¿no? Parece ser, o un economista, ¿no? Pero entonces lo que hemos hecho es que las mejores promociones de ingeniero las hemos dedicado a la consultoría o a las finanzas, porque como estas industrias pagan mejor, han dicho, oye, los buenos ¿dónde están? Como no puedo saber dónde está cuál es la universidad mejor en business, pues contrato un ingeniero, le digo que hago un MBA
que yo creo que eso las escuelas de negocio lo han inducido mucho también, ¿no? Entonces, los mejor formados los hacemos hombres de negocios y financieros, y entonces hemos descapitalizado además el sector tecnológico, ¿no? Y eso en España ha sido particularmente intenso, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que aquí en la educación primaria no fomentamos y no desarrollamos la vocación por la ciencia. Entonces tenemos un número decreciente de jóvenes que quieren estudiar carreras vinculadas con la ciencia, con la tecnología, con la técnica, ¿no? Que es la base de la tecnología, ¿no? Entonces yo sí creo que vamos a tener una carencia de gente formada en esos conocimientos, ¿no? Fijaros que en Estados Unidos ahora hay un énfasis otra vez en las carreras técnicas, ¿no? Si no, tendremos que contratar a chinos, ¿verdad? Que es donde está la gran población de ingenieros y de doctores en físicas y en ciencias, matemáticas y tal. Una pregunta muy específica, que no sé si es demasiado específica para que sepamos responderla, pero te la hago por si acaso. ¿Cuáles pueden ser los riesgos para las compañías en el sector de energía de los ataques de grupos organizados como los casos Dragonfly y Energetic Bear? Bueno, yo creo que son riesgos muy altos, ¿no? Pero no lo digo yo, se lo dicen todos los estudios. Las redes energéticas, como otras infraestructuras, ya están prácticamente digitalizadas y, como antes decía también una pregunta, se ha construido, yo lo comentaba también, sin que la seguridad ha sido un requerimiento de primer orden, ¿no? Entonces hay mucha vulnerabilidad en todos los sistemas, no solo que gobiernan, ¿no? O sea, estos sistemas de comando y control, de supervisión, pero los sistemas que actúan sobre la red eléctrica en su conjunto, ¿no? Entonces, esta interconexión que hemos hecho del mundo entero, y ahora con todo esto de Internet de las cosas y machine to machine, etcétera, pues esto crea una vulnerabilidad tremenda, ¿no? En las redes energéticas y en casi cualquier otra infraestructura. Ahora, una pregunta que abre una ventana nueva que no hemos tocado hoy, pero que está muy relacionada. Que pregunta, ¿se ha empezado a reflexionar en lo referente a la legalidad y a la regulación de las rutas y vías, etcétera, de los drones? Que es un nuevo sistema de espionaje que está empezando. Bueno, los drones no solo de espionaje, son sistemas que actúan, que atacan. Vamos, los drones no es más que una forma de robótica, es automatizar los procesos que implicaban vehículos. Entonces son vehículos automáticos que valen desde para vigilar, para luchar contra los incendios o para que Amazon distribuya sus libros o para bombardear objetivos militares, ¿no? Bueno, en Europa, pero en España en particular, ha habido un debate sobre, claro, si inundamos el espacio aéreo de todos estos objetos voladores, pues podemos tener aquí un problema. Sabéis que yo no soy un experto, pero la regulación aérea es por debajo de una altitud. Hasta ahora había muy poca regulación. Y no, tú sabías que una avionetita de estas de vuelo sin motor y no tenía que tener plan de vuelo porque había muy pocas, ¿no? Pero ahora, si esto se inunda, el problema, y además siempre en Europa pensamos cómo lo regulamos todo, ¿no? Yo creo que eso hace falta, pero no hay que perder de perspectiva que un exceso de regulación dificulta el proceso de innovación, ¿no? En otros países lo que están haciendo es dejan primero que la innovación se produzca y cuando ya adquiere un tamaño relevante regulan, ¿no? Aquí estamos regulando los drones y todavía no tenemos ninguno, ¿no? Mejor tener unos cuantos y luego los regulamos, ¿no? Pero sabéis, por ejemplo, que esto refleja un poco cómo es Europa. La terminología técnica de los drones es dicho en castellano UAV, ¿no? Que significa vehículo no tripulado, Unmanned Air Vehicle, ¿no? Digo, para los aéreos. Y entonces en Europa ha habido un gran debate, varias ponencias, comisiones, etcétera, para discernir si era políticamente conveniente que el público percibiera que hay aviones que no se tripulan. Entonces en Europa hemos inventado un término nuevo que se llama RPAS. ¿El qué? RPAS, que son Remote Pilot Automatic Systems o vehículos. Es decir, bueno, no, están tripulados pero a distancia, ¿no? Remotamente. No se crea usted que no hay piloto, ¿no? Bueno, pues a eso dedicamos en Europa mucho tiempo, en lugar de a poner en marcha un programa de vehículos no tripulados que no tenemos, ¿no? En Europa todavía no. Está bien. No tenemos más preguntas de la audiencia, yo no puedo resistirme a hacerte una, que será la última, a no ser que tú tengas otra, Amparo. Pues esta es una pregunta personal.
¿Tú crees que España está asignando suficientes recursos económicos y humanos a defensa, de acuerdo con el papel que España ocupa y debería ocupar internacionalmente? Yo creo que no. La verdad que como a Indra le viene bien... como proveedor ahora, claro, a Indra le viene bien que haya más recursos. No, pero yo creo que en España... vamos a ver, esto depende de una opción que tú quieras tomar como país, ¿no? Yo soy de los que cree que un país tiene que elegir o decidir si quiere ser relevante y quiere tener peso y relevancia en el ámbito internacional o no. Tú puedes elegir ser un país que no quieres tener relevancia internacional. ¿Recuerdas el libro de economía que estudiábamos los ingenieros? Él decía o cañones o mantequilla. Bueno, entonces, yo creo que España, porque los países como las personas tenemos una historia, primero que conviene no olvidar, pero en la que en general es bueno no renunciar. Y yo creo que España, por su historia, por lo que somos, deberíamos tener la vocación de ser un país de relevancia internacional, ¿no? Entonces, no puedes ser relevante en el mundo internacional si no estás dispuesto a contribuir a resolver los problemas de gobernanza mundial, esto que antes hablábamos, ¿no? Aparte de los tuyos propios. Y eso requiere que te comprometas en la defensa y que tengas, por lo tanto, tú como país, unas capacidades de defensa suficientes, desde la relevancia suficiente acorde con tu nivel de país y con tu proyecto de país, y además que sean creíbles. Es decir, quiere decir que los otros, que tus socios, crean que las tienes, las vas a tener y las vas a mantener. Eso significa un compromiso con la inversión y el gasto en defensa, ¿no? Y sabéis que hay un estándar internacional mínimo que dice pues, que un país que quiera tener ese estándar debería estar por lo menos en el 2% del PIB, ¿no? Y nosotros pues, estamos a duras penas en el 1%, o sea, nominalmente en el 0,7%, pero bueno, con algunas cosas añadidas que contribuyen a ese mundo no llegaríamos al 1%, ¿no? Es verdad que hay ese debate de cañones o mantequilla. Yo creo que además ese debate incluso económico no es correcto, ¿no? El sector de la defensa, y más el sector de la defensa del futuro, es un generador de base tecnológica, de conocimiento, que tiene un efecto positivo sobre el conjunto de la economía y de esta economía de base tecnológica y digital, eso es innegable, ¿no? Pero bueno, eso es una opción que en los países integrados. Yo creo que España debería tomar esa opción y ser más decidido en este campo, ¿no? Bueno, muchos estamos de acuerdo. Oye, pues muchísimas gracias, Javier, en nombre de CEDE, por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, enhorabuena por la presentación y muchísimas gracias, enhorabuena por la transparencia en el coloquio. Gracias a los que habéis hecho preguntas y hasta pronto. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.